El 10 de marzo de 2023, Laura Hayes, una joven madre de Las Vegas, se encontraba frente a una decisión que cambiaría su vida y la de su hija, Maddie. La rutina de la vida cotidiana había comenzado a asfixiarla, y la presión de ser madre soltera, con todas sus responsabilidades y sacrificios, la estaba dejando exhausta. Necesitaba un respiro, un escape, algo que le permitiera olvidar el peso de la maternidad, aunque fuera por unos días. La oportunidad llegó en forma de un hombre, Stuart Blake, un conocido reciente con el que había tenido una breve pero intensa conexión en un club nocturno de la ciudad. Stuart le había prometido aventuras y emociones que parecían el remedio perfecto para su cansancio y la monotonía que sentía. Con cierto nerviosismo, Laura llamó a su vecina, Lindsay, para pedirle que cuidara a Maddie durante 2 días. «Es solo por 2 días», le dijo, intentando sonar segura. «Quiero pasar un tiempo con Stuart. Él me hace sentir viva». Lindsay, aunque algo desconcertada por la solicitud, accedió. Había sido una amiga cercana durante los últimos meses y, aunque siempre sentía que algo no estaba bien con Laura, nunca se había atrevido a preguntar. Además, la joven madre le había pedido ayuda varias veces antes y nunca había negado su apoyo. La decisión de Laura era simple: escapar de la rutina, sumergirse en un par de días de lujos y excesos en la capital del entretenimiento. Mientras Maddie se preparaba para pasar el fin de semana con Lindsay, Laura ya se imaginaba recorriendo las luces brillantes de Las Vegas, disfrutando de las comodidades que no podía permitirse, un lujo que Stuart parecía ofrecerle sin esfuerzo. Sus pensamientos se centraban en lo que había dejado atrás, ignorando los posibles efectos de su ausencia en su hija. Maddie, a sus 8 años, era lo suficientemente pequeña para no cuestionar demasiado, pero Laura no podía prever el impacto emocional que su partida tendría en ella. Lindsay observó a Laura con una mezcla de simpatía y preocupación, mientras ella se alejaba con la promesa de regresar pronto. No era la primera vez que Laura dejaba a Maddie al cuidado de alguien más, pero algo en sus ojos esa mañana le hizo dudar. Sin embargo, confiaba en su amiga y, aunque una pequeña vocecita le decía que algo no estaba bien, decidió no indagar más. «Todo estará bien», se repitió en su mente mientras Maddie saltaba sobre el sofá, ajena al hecho de que su madre se estaba alejando, al menos por ahora, de su vida cotidiana. Sin saberlo, este breve viaje de Laura marcaría el comienzo de una espiral de decisiones equivocadas que terminarían afectando no solo su propia vida, sino también la de su hija y la de todas las personas involucradas. Mientras ella tomaba un avión hacia Las Vegas, la realidad de su ausencia comenzaba a pesar sobre la frágil estructura de su familia, aunque aún era demasiado pronto para entenderlo. Stuart Blake era un hombre carismático, de esos que, al entrar en una habitación, sabían cómo captar la atención. Con su impecable traje oscuro y su sonrisa confiada, parecía tener todo bajo control. Laura lo había conocido en uno de esos clubs nocturnos llenos de luces brillantes y música estruendosa, donde la gente busca escapar de sus propios pensamientos. Él se le acercó con una conversación ligera, pero con un toque de misterio que hizo que Laura se sintiera especial, como si fuera una invitada en un mundo que hasta entonces solo había visto a través de películas y revistas. En pocos días, Stuart consiguió ganarse su confianza. Le habló de su negocio en el mundo financiero, de cómo ayudaba a personas mayores a proteger sus ahorros de los estafadores, de lo próspero que era su trabajo y, sobre todo, de lo importante que era ayudar a quienes más lo necesitaban. A Laura le brillaron los ojos. ¿Quién no querría escuchar sobre cómo convertirse en una versión exitosa de sí misma? Stuart hablaba con tanta seguridad, con tal aplomo, que Laura empezó a imaginarse en su mundo, uno lleno de lujos y oportunidades, muy alejado de su vida rutinaria de madre trabajadora. Él, tan seguro de sí mismo, parecía tener todas las respuestas, y en su mente, Laura veía un futuro lleno de promesas.
Con el paso de los días, Stuart fue más allá de su papel de consejero financiero. Empezó a involucrar a Laura en sus operaciones, siempre de forma cautelosa, presentándole pequeños proyectos en los que podía participar. «Solo tienes que hacer esto y aquello, todo de forma legal», le dijo una tarde, mientras se encontraban en su elegante apartamento. «No te preocupes, Laura. Esto es solo una forma de proteger a las personas mayores de los peligros del mundo moderno. La gente siempre necesita a alguien que las guíe». Ella, ansiosa por tener una vida mejor y ya completamente cautivada por su nueva realidad, aceptó sin cuestionar demasiado. Poco a poco, fue adentrándose más en su mundo, en el que los pequeños engaños comenzaban a ser la norma. Lo que Laura no sabía o no quería ver era que detrás de las palabras bonitas y las promesas de bienestar se encontraba un hombre cuyo negocio no era proteger a los ancianos, sino despojarles de lo poco que tenían. Stuart Blake no era un salvador, sino un estafador profesional, especializado en engañar a personas vulnerables con promesas de consultoría bancaria que nunca existieron. Cada transacción que Laura realizaba junto a él, cada llamada que hacía a las personas involucradas, estaba contribuyendo a una serie de acciones que, si se descubrían, podrían traer consecuencias serias. Pero en ese momento, Laura estaba demasiado involucrada, demasiado embriagada por la idea de riqueza fácil y la nueva vida que le ofrecía Stuart. Las noches de fiesta, los bares de lujo, las cenas en restaurantes exclusivos la hicieron olvidar por completo a su hija. Mientras ella disfrutaba de un mundo lleno de distracciones, las dudas y la incertidumbre sobre sus acciones se desvanecían. La presencia de Stuart la envolvía como un canto de sirena, alejándola más y más de la realidad que había dejado atrás. Cada vez se sentía más atrapada en la imagen de lo que quería ser, y menos en la madre que debía ser. Su implicación en el fraude se intensificó sin que ella se diera cuenta. Las llamadas telefónicas a los ancianos se convirtieron en un ritual diario, y sus propios principios, si alguna vez existieron, se iban desdibujando. La línea entre el bien y el mal comenzó a desvanecerse para ella, y lo que antes le hubiera parecido impensable, ahora parecía una necesidad para mantener su nuevo estilo de vida. Todo por un futuro mejor. Pero a medida que la distancia entre ella y su hija crecía, también lo hacía la sombra de la mentira en la que se encontraba atrapada. Sin saberlo, estaba caminando por un sendero del que no habría retorno. Los días pasaron lentamente para Lindsay, que se encontraba con Maddie bajo su cuidado. La niña, acostumbrada a la presencia constante de su madre, mostraba signos de inquietud y melancolía. Al principio, Lindsay pensó que era solo la ausencia temporal de Laura lo que la inquietaba, pero pronto se dio cuenta de que algo más estaba ocurriendo. Maddie, normalmente extrovertida y llena de energía, parecía estar más retraída de lo habitual, pasando largos ratos en silencio, con la mirada perdida en el vacío. En momentos, se recostaba sobre el sofá, abrazando una almohada, y apenas hablaba. Lindsay no podía evitar sentirse preocupada por ella. Sabía que Maddie adoraba a su madre, aunque a veces su relación parecía tensa. A pesar de eso, ver a la niña tan callada y distante le preocupaba profundamente. Intentó animarla con juegos y actividades, pero Maddie apenas respondía. A veces, cuando Lindsay le preguntaba por Laura, la niña solo encogía los hombros y desviaba la mirada, como si intentara ocultar algo. Lindsay no era madre, pero había cuidado de sus sobrinas con amor, y su instinto le decía que algo no estaba bien. Los días sin noticias de Laura se convirtieron en una carga para Lindsay. Al principio, había creído que se trataría de un breve descanso, una pequeña escapatoria para Laura, que pronto volvería a casa, agradecida por el apoyo de su amiga. Pero la ausencia comenzó a alargarse, y los intentos de comunicarse con Laura se hicieron más frecuentes y desesperados. Lindsay le enviaba mensajes, llamaba a su teléfono móvil y trataba de localizarla por medio de redes sociales, pero todo resultaba en silencio. Nadie sabía nada de Laura. La incertidumbre creció con cada día que pasaba,
y las preocupaciones de Lindsay se intensificaron. Cada vez que se acercaba a Maddie, la niña parecía más desorientada, como si la angustia de no saber dónde estaba su madre la estuviera consumiendo. Un día, al final de la tarde, mientras Lindsay preparaba la cena, Maddie se acercó a ella con los ojos hinchados de tanto llorar. «Lindy, ¿dónde está mamá?», preguntó, su voz apenas un susurro lleno de miedo y tristeza. Esa pregunta destrozó el corazón de Lindsay. No sabía qué decir. Podía ver en los ojos de Maddie que la niña sentía una profunda desesperación, pero tampoco quería sembrar más angustia en su joven corazón. Intentó consolarla. Le prometió que Laura pronto regresaría, pero ni ella misma estaba convencida de sus palabras. Al final de la noche, mientras Maddie se dormía en el sofá, Lindsay se sentó en la mesa de la cocina, sola con sus pensamientos. Algo no estaba bien, y lo sabía. El siguiente día, al despertar, Lindsay se enfrentó a una decisión difícil. Aunque no quería meterse en los asuntos personales de Laura, la situación de Maddie la había llevado a un punto de no retorno. Si algo estuviera sucediendo, si Laura estuviera en peligro, o peor aún, si estuviera siendo irresponsable con la niña, Lindsay no podía quedarse de brazos cruzados. Decidió hacer lo que hasta ese momento había intentado evitar: llamar a la policía. No podía seguir ignorando el evidente deterioro emocional de Maddie, ni el hecho de que Laura no había dado señales de vida en tanto tiempo. Con el corazón acelerado, pero decidida, Lindsay marcó el número de emergencias. Sabía que estaba tomando un paso importante, pero sentía que era lo correcto. No podía permitir que la angustia de Maddie siguiera creciendo, y si algo más grave estaba ocurriendo, no podía seguir ignorándolo. El sol brillaba fuertemente sobre Las Vegas, donde Laura disfrutaba de cada instante como si fuera el último. Había dejado atrás la rutina y las responsabilidades, y ahora se encontraba inmersa en un mundo de luces deslumbrantes, neón, y una sensación de libertad que nunca había experimentado. Cada día parecía una nueva aventura, un regalo, una oportunidad de escapar de todo lo que le había resultado pesado en su vida cotidiana. A su lado, Stuart estaba siempre presente, guiándola hacia la próxima fiesta, el próximo juego de azar, la próxima tentación. La vida que Stuart le mostraba era como un sueño del que no quería despertar. Restaurantes de lujo, casinos llenos de gente que apostaba sin cesar, tiendas con artículos que nunca pensó que podría permitirse. Todo lo que Laura veía la absorbía más y más en un mundo que parecía estar diseñado para ella. Uno en el que podía ser cualquier persona, menos la madre que había dejado atrás. El tiempo pasó sin que ella se diera cuenta. Sus pensamientos ya no estaban en Maddie ni en lo que ocurría en casa. En su lugar, estaba constantemente atrapada en la idea de cómo continuar disfrutando del momento, del siguiente evento, del siguiente viaje. Stuart sabía exactamente cómo manipular sus emociones. Era un experto en comprender lo que la gente quería escuchar y en darles una versión de sí mismo que encajara con sus sueños y deseos más profundos. Laura, llena de inseguridades sobre su vida y sus decisiones, encontró en él a alguien que la hacía sentir especial, alguien que la sacaba de su propia mediocridad. Lo veía como una salvación, como una forma de mejorar su vida sin tener que enfrentarse a las complicaciones de la realidad. Le hablaba de proyectos, de viajes, de futuros brillantes en los que ambos serían ricos, felices y libres. Laura lo escuchaba fascinada, sin cuestionar jamás el origen de esos negocios de los que hablaba. Cada conversación con Stuart parecía llevarla más y más lejos de quien era realmente. Ya no pensaba en su hija ni en la promesa que le había hecho a Lindsay de regresar pronto. No había vuelta atrás, o al menos eso pensaba en ese momento. La sed de lujo, la euforia de las noches interminables, el deseo de pertenecer a un mundo que le había sido ajeno durante toda su vida, la cegaban a todo lo que estaba ocurriendo fuera de ese pequeño burbuja en la que se encontraba. Las horas pasaban sin que ella se diera cuenta, mientras las apuestas aumentaban, y la sensación de ganancia fácil la mantenía en vilo. Stuart, por su parte, sabía lo que hacía.
Sabía que estaba usando a Laura, pero no le importaba. Su único objetivo era sacar provecho de su ingenuidad y sus deseos de escapar de la realidad. Aunque Laura no era consciente de ello, estaba cada vez más involucrada en una red de mentiras que podría arruinarla. Pero en ese instante ella solo veía la fachada de un mundo de ensueño, donde las preocupaciones de su hija o la culpa por no regresar pronto a casa parecían lejanísimas, como algo que no tenía importancia. A medida que los días pasaban, Laura se sumergía más en el caos que Stuart le había ofrecido, disfrutando sin pensar en las consecuencias. La idea de regresar a casa era cada vez más lejana, hasta que finalmente dejó de ser una opción. Lo que había comenzado como una pequeña escapatoria se estaba convirtiendo en un abandono total de su vida anterior. En su mente ya no quedaba espacio para las preguntas, para la duda o para la preocupación. En ese lugar, en esa ciudad, llena de luces y promesas vacías, Laura se había perdido. La situación de Maddie empeoraba con cada día que pasaba sin noticias de su madre. El vacío en su mirada se había profundizado. Su ansiedad crecía con cada noche que dormía en el sofá, abrazada a una manta que aún olía a Laura. Lindsay lo sabía. Veía claramente los signos de sufrimiento en la niña, pero lo que más la perturbaba era su propia impotencia. Cada intento de consolarla parecía ineficaz, y cada vez que Maddie preguntaba por su madre, Lindsay sentía como si la culpabilidad le pesara sobre los hombros. La niña ya no jugaba, ya no sonreía, solo existía, suspendida en un estado de tristeza silenciosa. Maddie evitaba hablar. Se retiraba al rincón más oscuro de la casa, o simplemente se quedaba sentada, mirando la televisión sin prestarle atención, absorta en pensamientos que no lograba expresar. Lindsay la observaba con desesperación, sin saber qué hacer para ayudarla, y la inquietud comenzó a consumirla. La responsabilidad que sentía por Maddie la atormentaba cada vez más, pero también lo hacía la creciente certeza de que algo no estaba bien. Había llegado al punto en que ya no podía seguir ignorando la situación. Aunque su relación con Laura no siempre había sido estrecha, Lindsay siempre había confiado en ella. Nunca imaginó que llegaría al punto de sentirse obligada a intervenir de una manera tan drástica. Pero cuando sus llamadas seguían sin ser contestadas, cuando los mensajes quedaban sin respuesta, y cuando Maddie se sumergía en una tristeza palpable, Lindsay sabía que debía hacer algo. Una noche, mientras Maddie dormía, Lindsay se quedó sola en la cocina, sopesando la decisión que estaba a punto de tomar. Había pensado en ello durante días, tal vez semanas. Llamar a la policía no era algo que quisiera hacer, no sin una razón sólida, pero el sufrimiento de Maddie, su completa vulnerabilidad, la empujaba a actuar. Algo dentro de ella gritaba que ya no podía seguir esperando, que no podía ignorar más los peligros de la situación. Finalmente, en un impulso decidido, marcó el número de emergencias. El sonido del teléfono sonó como una alarma en su cabeza, y cuando finalmente una voz al otro lado respondió, sintió una extraña mezcla de alivio y miedo. Explicó la situación con calma, tratando de no dejar que el pánico se filtrara en su voz, aunque su corazón latía con fuerza. Les habló de la desaparición de Laura, de la preocupación por la niña, y de la sensación creciente de que algo grave podía estar sucediendo. No sabía si su instinto la estaba guiando en la dirección correcta, pero estaba convencida de que no podía seguir esperando a que todo se resolviera por sí mismo. El policía que la atendió le prometió que enviarían una patrulla lo antes posible para investigar. Lindsay colgó el teléfono con una sensación de impotencia que solo se disipó cuando escuchó los pasos de los oficiales, acercándose a la puerta. El tiempo parecía ralentizarse mientras esperaban la llegada de los agentes, y en su mente repasaba los días en que todo había comenzado. ¿Cómo había llegado todo a este punto? ¿Cómo había sido tan ciega al hecho de que Laura estaba perdiendo el control de su vida? La patrulla llegó minutos después, y los oficiales comenzaron a hacer preguntas. Lindsay relató los hechos, cómo Laura había dejado a Maddie con ella sin decir exactamente a dónde iba, cómo habían pasado los días sin ninguna noticia. Cada palabra que pronunciaba parecía una carga,
un peso en su pecho. Cuando los agentes comenzaron a hacer sus propias indagaciones, Lindsay observó cómo se llevaba a cabo el protocolo con una eficiencia fría, y algo dentro de ella se rompió. El peso de la verdad, que ya comenzaba a asomarse a la superficie, se hizo mucho más real. Era tarde para cambiar lo que había ocurrido, pero no para hacer lo correcto. La noticia de la desaparición de Laura pronto se convirtió en un caso prioritario para la policía. Después de que Lindsay proporcionara toda la información que conocía, los agentes comenzaron su investigación con rapidez. Con cada paso, la verdad se acercaba, pero lo que encontraron fue mucho más de lo que cualquiera podría haber anticipado. Laura había estado envuelta en una serie de estafas, y aunque su nombre no aparecía directamente en todos los registros, los lazos con Stuart Blake, su nuevo compañero, eran inconfundibles. La policía pronto localizó a Stuart, quien fue arrestado sin mucha resistencia. Los detalles sobre su implicación en fraudes financieros comenzaron a salir a la luz. Pero lo más impactante fue que, durante el interrogatorio, Stuart no dudó en implicar a Laura. Con una mezcla de arrogancia y resignación, reveló que ella había sido parte activa de sus estafas, ayudando a manipular a las personas mayores para robarles grandes sumas de dinero. Lo había hecho sin miramientos, sin cuestionar el daño que estaba causando. Había sido una socia dispuesta a caer en el juego del engaño. Laura, sin embargo, no estaba preparada para enfrentar la verdad. Su mundo, que había brillado tanto en Las Vegas, comenzó a desmoronarse de inmediato. Al principio, intentó justificarse, pero las pruebas eran irrefutables. Los registros de llamadas, los testimonios de las víctimas, las transacciones bancarias, todo apuntaba a su participación directa en las estafas. No era solo una espectadora, como intentó hacerle creer a sí misma durante ese tiempo. No, ella había sido una pieza fundamental en ese engranaje criminal, y ahora, enfrentada a la magnitud de lo que había hecho, no podía sostener las mentiras que había creado. El golpe más duro para Laura fue darse cuenta de que, al involucrarse en ese mundo, había dejado atrás lo que más amaba: su hija. Aunque la culpa la perseguía como una sombra, lo que realmente la desgarraba era pensar en Maddie, su hija, a la que había abandonado por un sueño fugaz de riqueza. Ahora estaba lejos de ella, envuelta en la confusión y el dolor de la ausencia de su madre. Laura no podía siquiera imaginar el impacto que su conducta había tenido en la pequeña, ni cómo la niña había vivido todos esos días sin saber si su madre volvería. La cárcel fue la siguiente parada para Laura. La condena por fraude fue solo una parte de la pena que tendría que enfrentar, pero la verdadera sentencia, la que la marcaría de por vida, era la pérdida de su propia humanidad. Al darse cuenta de que todo lo que había hecho, todo lo que había sacrificado había sido en vano, algo dentro de ella comenzó a desmoronarse. Las ilusiones de una vida fácil, llena de lujos y sin responsabilidades, se convirtieron en el lastre más pesado que podría haber cargado. Por su parte, Maddie, aunque finalmente fue puesta a salvo, ya nunca sería la misma. Las secuelas de todo lo vivido quedarán grabadas en su memoria, afectando su confianza en el mundo, en su madre y en los demás. A pesar de estar a salvo físicamente, su alma llevaba consigo las cicatrices de esos días de abandono y angustia. Laura, enfrentada a la cruel realidad, comprendió que nunca podría reparar el daño que había causado. Las ilusiones que una vez la llevaron a tomar decisiones tan destructivas se desvanecieron por completo, dejando solo las ruinas de un futuro que pudo haber sido diferente.